buenos días, queridos hermanos. Qué bueno es poder saludarles. Gracias a Dios que nos permite poder reunirnos una vez más y que nos puedan acompañar y poder aprender juntos de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie Reforma. Esta es la semana número 8. Ya estudiamos el libro completo de Esdras. El domingo pasado empezamos a estudiar el libro de Nehemías por medio del pastor Manuel Valle de Iglesia Gracia sobre Gracia en la ciudad de Guatemala. Y hoy tengo el privilegio de poder continuar con este estudio del libro de Nehemías. Así es de que quiero que vayan preparando sus Biblias en el capítulo 2. Ahí es donde vamos a estar. Y antes de continuar, entonces que podamos orar juntos. Padre, te damos gracias por tus misericordias, gracias por tu gracia, Señor, inmerecida, tu favor inmerecido que hoy, Señor, nos das y nos muestras tu amor de esa manera, tu cuidado, tu protección. Hoy, Señor, hemos despertado, estamos disfrutando de un día más y tenemos la enorme bendición, Padre, de encontrarnos con tu verdad, con tu palabra. Señor, nos declaramos en bancarrota espiritual, nos declaramos tan necesitados del alimento que es tu palabra. Y hoy, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que nuestros corazones sean tierra fértil, que puedan dar frutos, Señor, que puedan dar evidencia de transformación por medio de tu palabra y por medio de tu evangelio. Señor, hoy te damos gracias por eso y oramos y lo hacemos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Hermanos, el mensaje para hoy lo he llamado el Dios de la prosperidad. Nuestro Dios y Padre es un Dios que prospera, pero su prosperidad no es según los términos que el mundo le ha dado, sino que es una prosperidad que va más allá del éxito, de las bendiciones y de las riquezas terrenales. El diccionario Vox define prosperidad de esta manera. Dice que es el desarrollo favorable, especialmente en el aspecto económico y social. También dice que es el estado económico y social satisfactorio o favorable. Y también dice que es el éxito o buena suerte en la vida. Si nos damos cuenta, el concepto que el mundo le ha dado a la prosperidad es un concepto muy vago. Y ese concepto, lamentablemente, ha sido introducido a la iglesia. Y es el mensaje que predica la iglesia antropocéntrica, es decir, la iglesia que está centrada en el hombre y no está centrada en Dios. Pero el concepto bíblico es diferente. El concepto bíblico para la prosperidad es mucho más amplio y va mucho más allá del éxito económico, material y social de las personas. El diccionario de idiomas bíblicos define prosperar como triunfar, es decir, lograr exitosamente una labor o una meta. También prosperar es crecer, o sea, poseer suficientes o considerables posesiones o encontrarse en circunstancias favorables. También define prosperar o prosperidad como ser victorioso, o sea, encontrarse en un estado de haber conquistado a un oponente o causar la victoria. O también prosperar es ser útil, o sea, tener una función o un uso válido. Y también prosperar es ganar un caso formalmente, es triunfar, o sea, causar que un defensor dé una defensa válida. Es lograr un triunfo, es lograr una victoria. Y yo personalmente no puedo negar que tengo un corazón codicioso, un corazón que codicia riquezas, que codicia bienes, que codicia éxito y prosperidad material en esta vida. Pero por la gracia de Dios tampoco yo puedo negar mi necesidad del Evangelio y que encuentro esperanza en la suficiencia absoluta de Cristo para mi vida. Al final, todos tenemos un corazón que codicia muchas cosas, incluyendo la prosperidad que el mundo ofrece. Y es que no es pecado desear o tener estas cosas, tener riquezas, tener bienes, tener éxito en esta vida,
Pero si ese deseo no va más allá del deseo de hacer la voluntad de Dios y que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y aceptar esa voluntad. El problema se encuentra en la motivación que nuestro corazón tiene al perseguir esas cosas. Casi siempre la motivación no es dar gloria a Dios, sino darnos gloria a nosotros mismos, porque queremos satisfacer nuestros placeres egoístas y lamentablemente pretendemos usar a Dios para alcanzar esos fines. He ahí entonces nuestra constante necesidad del Evangelio, la constante necesidad de reforma de nuestros corazones, ya que el Evangelio nos apunta a una prosperidad diferente e incomparable que solo Dios puede proveer. Veamos entonces qué aprendemos hoy con Nehemías. Nehemías capítulo 2 y versículos del 1 al 20. Y antes de leer cada uno de estos versículos, les voy a dar un poco de contexto. Y para los que han seguido la serie saben más o menos el contexto de lo que hoy estamos estudiando. En el capítulo 1, Nehemías, a través de uno de sus hermanos, se entera de la pésima condición en la que están muchos de sus hermanos allá en Jerusalén. Pero además, no solo sus hermanos están mal, sino también las puertas y los muros de la ciudad están en escombros, están totalmente destruidos. Y esa noticia hace que Nehemías vaya y se rinda y se humille ante Dios en oración, una oración de confesión, una oración de arrepentimiento, pero también es una oración de petición del favor de Dios para ir delante del rey de Persia. En el capítulo 2, en este capítulo, por medio de una pregunta del rey Artajerjes, Nehemías le da a conocer al rey su deseo de ir a Jerusalén para restaurar las puertas y los muros de la ciudad. Y el rey le concede esa petición y Nehemías reconoce que esto está sucediendo porque él está bajo el favor de Dios. Pero además el rey le entrega provisiones que son necesarias para el camino y para la obra que él se proponía realizar. Sin embargo, una vez más, los enemigos acechan para que el plan de Nehemías en esta ocasión no se cumpla. En los capítulos 3 y 4 encontraremos un listado de los que participaron en la reconstrucción y a estos enemigos empecinados en estorbar la obra. La historia, la narrativa bíblica que hoy estamos estudiando en el capítulo 2, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte, en los versículos del 1 al 8, es ante el rey. La segunda parte es el viaje y la inspección, capítulos del 9 al 16. Y la tercera parte, las reacciones, capítulo del 17 al 20. El énfasis en este capítulo es que Dios prospera a Nehemías para viajar a Jerusalén e iniciar la reconstrucción de los muros, a pesar de la oposición de sus enemigos. Una vez más, Dios prospera a Nehemías para poder viajar a Jerusalén e iniciar la reconstrucción de los muros a pesar de la oposición de los enemigos. Veamos entonces la primera parte. Ante el rey, versículos del 1 al 8. Y en el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán, aconteció que, estando el vino delante de él, yo tomé el vino y se lo serví al rey. Y como yo nunca antes había estado triste en su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro, ya que no estás enfermo? ¿No es esto aflicción de corazón? Entonces temí en gran manera y respondí al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? Y me preguntó el rey: ¿qué es lo que me pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey le place, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti,
te ruego que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que pueda reedificarla. Y el rey me dijo, estando la consorte junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y como al rey le pareció bien enviarme, yo le definí el plazo. Dije además al rey, si al rey le pareciere bien, que se me den cartas para los gobernadores de más allá del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y también una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudadela que está junto a la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo he de estar. Y el rey me lo concedió, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Esto ocurrió en el mes de Nisán, que es para nosotros son los meses de marzo y abril, mediados de marzo y abril, es el mes de Nisán para los hebreos. Habían pasado 4 meses desde que Nehemías recibió las tristes noticias en el mes de Kislev, en noviembre y diciembre, sobre la condición desventurada y humillante de los judíos que estaban en Jerusalén. Y no solo la gente estaba en pésimas condiciones, sino también la ciudad que estaba en ruinas. El muro estaba lleno de brechas y las puertas fueron devastadas por el fuego. 4 meses de oración y ayuno ya estaban dando sus frutos. Cuando Nehemías está delante del rey, el rey nota que él está muy triste cuando le está sirviendo el vino. Los reyes, antes de consumir las bebidas o los alimentos, para asegurarse de no ser envenenados, primero lo debía de probar otra persona. En este caso, el copero debía de probar primero el vino para no arriesgarse a morir entonces envenenados. Así es de que entonces Nehemías está constantemente poniendo su vida en peligro, era parte de su oficio. Estar triste delante de los reyes era una violación de la etiqueta. Ellos debían de tener una apariencia de alegría mientras ellos servían a los reyes. Esto era para proyectar que el rey era bueno, que el rey era sabio. Entonces estar triste daba a entender todo lo contrario. Por eso cuando el rey le pregunta a Nehemías por qué su semblante está triste si no está enfermo, Nehemías se llena de mucho miedo, puesto que hacer enojar al rey ponía en peligro, en un grave peligro, su vida. Pero Nehemías entonces aprovecha el momento para introducir el tema con mucha sensibilidad. Él empieza a hablarle al rey desde una perspectiva muy personal, donde él está sintiendo dolor por la condición terrible en la que está Jerusalén, a quien él se refiere como casa de los sepulcros de sus padres. Luego viene entonces el rey y le pregunta qué es lo que Nehemías pide, qué es lo que Nehemías requiere de él. Las preguntas del rey son claras, son directas, como alguien que debe estar tomando decisiones. Nehemías aquí no está improvisando, él ya había venido orando y aquí él ora una vez más al Señor. Él no responde al rey sin antes haber orado al Dios del cielo. ¿Qué atmósfera de oración es la que rodea a este hombre? Nehemías es un hombre de oración. Es su recurso constante durante todas sus diferentes experiencias que vamos a seguir viendo más adelante. Ahora que él está entonces lleno de convicción por su caminar con Dios, ahora él pide permiso al rey para ser enviado a Judá, para ir a reedificar la ciudad de Jerusalén, para ir a reconstruir la ciudad. El rey requiere que Nehemías le indique cuánto tiempo va a durar ese viaje y la fecha en la que él va a regresar. Cuando Nehemías le da esa información al rey, entonces el rey le autoriza el viaje. Nehemías no titubea en lo que él está solicitando, en lo que él le está pidiendo al rey. Él no está allí ante el rey adivinando qué es lo que necesita o solamente porque tuvo ciertos impulsos repentinos para querer ir a Jerusalén. Él había tenido suficiente fe y él había orado lo suficiente para poder presentar este proyecto al rey.
Además de lo que él ya había solicitado, del permiso para ir a Judá, a Jerusalén, él pide cartas para que los gobernadores que están más allá del río y para los que están en el camino puedan abrirle paso, y también cartas para que le puedan proveer de la madera que él necesita. Todo lo que pueda ser necesario para la obra de reconstrucción es otorgado por el rey. Nehemías, al igual que Esdras, reconoce que todo lo que se le ha concedido es por la mano bondadosa de Dios sobre él. Él no atribuye nada de lo bueno que recibe a su propia inteligencia, a su propia capacidad o a la bondad del rey. Nehemías sabe que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, como lo dice Santiago 1:11. Nehemías no se lavó las manos con el agua turbia de la indiferencia al enterarse de la triste condición de su pueblo y de la ciudad de Dios. Tampoco él respondió de una manera destructiva y condenatoria contra sus hermanos. Él sintió un dolor profundo y genuino que lo llevó a confesar los pecados del pueblo e incluirse también con los demás pecadores. Esto lo llevó a él a refugiarse y a fortalecerse en Dios. En lugar de ser indiferente, él buscó ser un instrumento de gracia para la restauración de los que se habían derrumbado en su condición material y también espiritual por su desobediencia. Él deseaba construir, edificar, no destruir y terminar de derribar a sus hermanos. Al igual que Nehemías, entonces nosotros busquemos ser sabios constructores, resistiendo el deseo de juzgar y criticar también a quienes han fracasado por sus pecados, por sus malas decisiones. Pero para lograr esto nosotros necesitamos estar en un verdadero contacto con Dios, así como lo hizo Nehemías. Hermanos, son muchos los que un día emprendieron el camino del Señor y bebieron las verdades que el Espíritu Santo les dio a conocer, pero hoy muchos de ellos se encuentran mal. Están confundidos, están llenos de incertidumbre y llenos de vergüenza porque se separaron de Dios. Están en una completa ruina espiritual, pero aparte de esto, ellos han tenido que recibir el desprecio y el rechazo de sus hermanos, aquellos que se consideran más espirituales y más santos que ellos. Y esto no beneficia ni a los que juzgan, ni a los juzgados. Por eso es mejor levantarse con el espíritu de Nehemías y ponerse en la brecha como constructores y edificadores. Es bueno y deberíamos sentir tristeza en el corazón por aquellos hermanos que están arruinados por consecuencia de su pecado. Habrá un gozo profundo cuando busquemos instruirlos, edificarlos y restaurar a los hermanos más débiles, esforzándonos en el temor de Dios para entonces cerrar esas brechas que el pecado causó en ellos. Esta sería una demostración de amor por ellos y que Dios nos ayude a poder responder también de esta manera, como instrumentos de gracia. La segunda parte, el viaje y la inspección, versículos del 9 al 16, dice el versículo 9, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y jinetes, y así cuando llegué a los gobernadores de más allá del río, les entregué las cartas reales. Pero cuando Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, lo oyeron, se disgustaron en gran manera de que alguien llegara a procurar el bien de los hijos de Israel. Así que llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días, y me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo. Y a nadie le declaré lo que mi Dios había puesto en mi corazón para hacer por Jerusalén. No había bestia alguna conmigo, excepto el animal en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, y pasé por la fuente del dragón y por la puerta del muladar,
y estuve inspeccionando los muros de Jerusalén que estaban destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y fui hasta el estanque del rey, pero no había espacio para que pasara la bestia en que iba. Y subí de noche por el torrente e inspeccioné el muro, y al volver entré de nuevo por la puerta del valle, y así regresé. Pero los prefectos u oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces no había informado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los principales, ni a los prefectos, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías entonces cruzó el río y presentó las cartas del rey a los samaritanos del norte, pero 2 hombres escucharon sobre esto y su reacción fue de un gran enojo. Ellos se disgustaron de una manera tan grande al enterarse que alguien quería el bienestar de los hijos de Israel. Eran Sanballat Horonita y Tobías Amonita, llamado despectivamente Tobías el siervo. Estos hombres causaron muchos problemas y preocupaciones a Nehemías más adelante. Pero los vamos a dejar por un momento y vamos a seguir con Nehemías en su viaje. Al llegar a Jerusalén, Nehemías descansó 3 días. Entonces, no consultando ni comentándole a nadie, sino que él tomando algunos hombres junto con él y sin decirle a nadie lo que Dios había puesto en su corazón, se levantó en la noche y salió a ver en silencio los escombros de la ciudad. Este viaje nocturno alrededor de los muros le revelaría en carne propia las condiciones deplorables en las que se encontraba Jerusalén. ¿Quién se había preocupado realmente por el pueblo de Dios y la ciudad? Al parecer, a nadie le importaba, a tal grado que se habían acostumbrado a vivir así. Los príncipes, los oficiales, los gobernantes y todo el pueblo estaban adormecidos, acomodados y habituados a ver las puertas, a ver los escombros, a ver los muros, a ver la ciudad en ruinas. ¿Cómo era posible? Ellos ya se habían habituado, estaban acostumbrados a vivir así. Y es triste, pero nosotros también podríamos acostumbrarnos a vivir entre las ruinas, la destrucción y los escombros del pecado o las consecuencias de nuestro pecado. Que Dios nos ayude a que eso no sea así en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Pidamos el favor y la gracia de Dios para no caer en esas condiciones. Ellos son indiferentes, son apáticos, pero aquí está este hombre solitario que Dios ha tocado. Él declara una vigilia y va de puerta en puerta por la noche, observando con profundo dolor y preocupación las brechas que ha causado la desobediencia. Él no era un crítico, un juzgón, alguien sarcástico que se burlaba y que miraba con indiferencia la miseria de sus hermanos. Era un hombre de propósito, era un hombre de oración que contemplaba las ruinas y eso lo conmovió su alma hasta lo más profundo con el deseo de construir o reconstruir lo que la comodidad carnal y el egoísmo habían permitido que terminara en la ruina. Escuchen bien, la comodidad carnal y el egoísmo habían permitido que la ciudad terminara en ruinas y ellos también. Veamos ahora la tercera parte. Las reacciones, versículos del 17 al 20. Dice Nehemías: entonces les dije, vosotros veis el mal en que estamos, cómo Jerusalén está destruida y sus puertas devastadas por el fuego. Venid y reedifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que me había dicho el rey. Entonces respondieron:
levantémonos y reedifiquemos. Así fortalecieron ellos sus manos para la buena obra. Pero cuando Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos dijeron despectivamente: ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Acaso os rebeláis contra el rey? Y le respondí diciendo: el Dios de los cielos nos prosperará. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermanos, no fue hasta después de esta inspección nocturna que Nehemías entonces llamó al pueblo con sus gobernantes y sus sacerdotes para darles a conocer su misión. Y él lo hace con mucha delicadeza. No hay reproches, no hay reclamos, no hay comparaciones, ni hay juicios legalistas dañinos. Él se identifica plenamente con ellos. Él es un líder enviado por Dios, calificado por el Espíritu Santo. Él no dice: estás en peligro, sino estamos en peligro. Él no ordena: ve y edifica, sino que suplica: edifiquemos. Él no dice: eres o son una vergüenza, sino que suplica: no seamos más una vergüenza. Y luego habla de la buena mano de su Dios sobre él. La gente entonces se despierta y se anima y clama de inmediato: levantémonos y reedifiquemos. Y así entonces se unen al siervo de Dios para llevar a cabo la obra que ha sido planeada. Levantémonos y reedifiquemos. Fueron las palabras que esta gente dijo después de que Nehemías le da a conocer que el favor de Dios está sobre él y que Dios va a prosperar, como Nehemías les había dicho a estos enemigos, que Dios va a prosperar su obra. Pero ahora entonces aparecen de nuevo Sanbalat y Tobías, y ahora hay un tercer enemigo, Gesem el árabe. Esta era gente muy poderosa y siempre estaban en contienda, en guerras contra Israel. Este hombre es edomita o es ismaelita, más probablemente sea un ismaelita. Pero cuando este trío indigno se entera de la obra de restauración de la ciudad santa, ellos se burlan y se dirigen a ellos con sarcasmo: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Se van a rebelar contra el rey? Versículo 19. La diferencia entre los israelitas, los que habitan ahora allí en Judá, en Jerusalén, y estas naciones mixtas, paganas, había desaparecido casi por completo. Ya no se distinguía entre quiénes eran israelitas, quiénes eran samaritanos, porque estaban en la misma condición espiritual terrible que los pueblos impíos de alrededor. Estaban igual de destruidos en sus almas, en su relación con Dios, en su espíritu, en su vida espiritual. Por eso entonces había paz y tranquilidad, porque prácticamente ya estaban siendo de los mismos. Pero ahora viene un hombre que persigue levantar de nuevo el muro. Este muro iba a causar división entre Jerusalén y estas naciones paganas. Iba a separarlos completamente de ellos, los iba a proteger, los iba a resguardar, los iba a excluir, porque ya no iban a poder entrar y salir cuando ellos quisieran, o ya no se iban a burlar de las ruinas de la ciudad. Por eso, este muro iba a causar división y estos hombres se resienten con amargura. Si a alguien debemos nosotros de discriminar, es al pecado en nuestras vidas. No a las personas, pero sí a la práctica del pecado. Sí a practicar el mismo pecado que los demás. Por muy sutil que sea ese pecado, por muy sofisticado que sea ese pecado. Si algo debemos de excluir y expulsar en nuestras vidas, es toda práctica pecaminosa,
Debemos de discriminar entonces y de excluir todo lo que es pecado, todo lo que va en contra de la voluntad y la santidad de Dios. Y para eso hay que construir o reconstruir los muros, aunque eso implique separación y división de cosas, de personas, de placeres. A sus burlas Nehemías responde con calma: el Dios de los cielos nos prosperará. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nehemías es intransigente. Es decir, que él no cede. Él no cambia en su mentalidad, ni da su brazo a torcer ante las burlas y ante las amenazas. Él les deja muy claro que ellos no tienen nada que ver absolutamente con ellos. Los separa, se divide completamente de ellos. Él no es un aguado que a veces lucha contra el pecado y otras veces se entrega al pecado. Él no es un cobarde que se deja vencer por el asedio y la tentación del pecado. Y así, hermanos, así de intransigentes debemos de ser nosotros también en nuestro trato hacia todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de todo lo que es pecado. Nosotros tenemos que ser también intransigentes. No debemos de ser como las olas del mar que vamos de un lado hacia otro en nuestras decisiones, siendo inconstantes y siendo rebeldes, que un día decimos y hacemos una cosa para la gloria de Dios y otro día lo hacemos pero para la gloria de Satanás y para nuestra propia gloria. Nehemías de ahora en adelante se ha ganado el odio, más el odio de estos enemigos, como suelen odiar a aquellos que se resienten cuando son confrontados y su falsa religión es exhibida. El mundano no odia lo que es de Dios con tanta amargura como el creyente falso, aquel que tiene el nombre de que vive pero realmente está muerto. Estas personas no pueden soportar realidades espirituales porque cuando se les confronta se expone lo vacío de su fe muerta y su respuesta es enojo, es cólera, es salir a la defensiva. Esto explica entonces la amargura con la que estos enemigos se opusieron a la obra de Dios que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. La prosperidad, hermano, de la que habla Nehemías es la que permite disfrutar, o la que le permite a él disfrutar de la mano bondadosa de Dios, que lo favorece para cumplir sus propósitos de restaurar la ciudad. Nehemías se refiere al triunfo que Dios le daría al lograr su meta, proporcionándole las circunstancias favorables para poder llevar a cabo su plan. De esta prosperidad habla Nehemías. Esta prosperidad incluye ser o salir victorioso ante la acechanza de un oponente o un enemigo. Y hermanos, Dios ha prosperado de igual manera su plan de redención, de restauración y de salvación de pecadores por medio de la obra de Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Dios no ha sido indiferente a la condición miserable, humillante y desventurada de nosotros, pecadores. Cuando el Hijo de Dios se dispuso a hacerse hombre, encarnándose en la persona de Jesús, para venir a este mundo a salvar pecadores, Él encontró mucha oposición y enemigos que se disgustaron en gran manera de que alguien llegara a procurar el bien de los pecadores. A eso vino Dios a la tierra cuando Él se hace hombre, cuando Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y se encarna en la persona de Jesús. Él vino a salvar pecadores, a cumplir un plan, a salir victorioso, a triunfar. Sin embargo, Él encontró gente que se disgustó con la obra que Él vino a hacer. Los fariseos, por ejemplo, pero Satanás principalmente detrás, usando a la gente, obrando para que la obra de redención, para que el plan de salvación se desbaratara. Pero el apóstol Pablo les dice a los colosenses
en capítulo 2, versículo del 13 al 15, lo siguiente acerca de lo que Jesús vino a hacer. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Jesús, hermanos, vino a procurar nuestro bien eterno. El Padre prosperó su obra hasta llevarla a una declaración triunfal de victoria desde la cruz del Calvario, donde los enemigos de Dios y nuestros enemigos fueron vencidos, incluyendo la muerte. Por eso a los Corintios les escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosas palabras, maravillosa realidad para los que hemos creído en Jesús y nos hemos rendido a sus pies, creyendo en su obra, en que Él dio su vida por nosotros pecadores, en que Él recibió el castigo de Dios en nuestro lugar, cuando Él era alguien sin culpa, alguien perfecto, sin mancha, sin pecado. Pero Él da su vida en nuestro lugar y Él vence a la muerte a la que nosotros estábamos condenados a ir, a morir y a ser arruinados eternamente en el infierno. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosas noticias y maravillosa esperanza que nos da el Evangelio. Maravillosa esperanza que está disponible hoy para hombres y mujeres que siguen en el pecado, pero que Dios los está llamando al arrepentimiento. Hermanos, hay algunas implicaciones y aplicaciones muy importantes para nosotros hoy. La prosperidad que necesita una persona consiste en la victoria que Cristo otorga desde la cruz del Calvario. Cualquier otra prosperidad terrenal es incomparable. No se puede comparar a la prosperidad, al triunfo que da el Evangelio por medio de la obra de Cristo en la cruz. Los falsos maestros de la prosperidad apelan al corazón codicioso del hombre cuando ofrecen de manera sutil que si creemos en Dios y creemos en el Evangelio, entonces seremos bendecidos y seremos prosperados con muchas riquezas, con salud, con bienes materiales, con éxito, multiplicación, crecimiento. Y hasta tienen el descaro de decir que ser pobre es una maldición, que estar en la pobreza es estar en pecado. Así de absurda es esta teología tergiversada, manchada por intereses egoístas de gente que se está enriqueciendo a través de la predicación de un evangelio falso. Y yo quiero que veamos un video en 2 minutos y luego vamos a seguir comentando acerca de esto. Yo lo voy a bendecir en este momento. Queridos hermanos, el apóstol Maldonado, su padre espiritual, los quiero bendecir, por favor. ¿Le gustaría a ustedes recibir mi bendición? ¿Hay algunos que dijeron que sí? El espíritu religioso quiere ver al hombre de Dios así. Hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para usted bendecir tiene que ser primero bendecido.
Salabresto Kubarabashata. Rakasata. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Con qué vergüenza. Dios te bendijo para que bendiga. Usted no puede ser de bendición hasta que usted es bendecido primero. Dios dijo, yo te bendeciré para que bendiga. Dios te liberó para que libere. Dios te prosperó para que prospere. Bendice tu casa, tus hijos, tus discípulos. Bendice al pueblo. ¿Por qué? Porque estás prosperado. Yo no puedo bendecirte cuando yo estoy de esta forma. El espíritu religioso ha cambiado la mente, pero hoy yo derribo esa fortaleza y decirte, el espíritu de Cristo es el espíritu de prosperidad, de bendición, de crecimiento, de multiplicación, y Dios te trajo acá para que te quites esta ropa. Hermanos, este es un insulto contra el carácter de Dios. Esas palabras, esa enseñanza, esa forma de predicación, ese mensaje, es un insulto contra el carácter de Dios y un claro reflejo del engaño de Satanás para que la gente codicie riquezas, para que la gente persiga la prosperidad terrenal y que se olviden. Ahí está olvidado completamente que hay una mayor riqueza y que esa riqueza nos la da el Hijo de Dios, que esa riqueza consiste en que Cristo es nuestro tesoro, nadie y nada más. Jesús y los apóstoles no iban en sus carros Mercedes, BMW, manejando por las calles de Jerusalén o de Galilea o de Capernaum. Ellos no iban vestidos con sus trajes Armani o Gucci. No. Ellos no iban por ahí enseñando estas tonterías de que solo alguien bendecido o prosperado podía bendecir a otros. Esto es completamente absurdo, es completamente falso. Ese es el típico mensaje del Evangelio de la prosperidad, que se enfoca en la prosperidad material y terrenal y lo mezclan con lo espiritual. Y por eso el mensaje en muchas iglesias es antropocéntrico, está centrado en el hombre, solo en la prosperidad del hombre, el bienestar del hombre, las bendiciones del hombre, lo que el hombre puede obtener de Dios, no que el hombre puede darle a Dios. El mensaje no es cristocéntrico ni diocéntrico, sino que es hombrecéntrico, va y apela a la codicia de los corazones del hombre. Hermanos, ¿Dios prospera? Sí, Dios es Dios de la prosperidad, Él prospera. Y su prosperidad puede incluir darles bienes y riquezas materiales a sus hijos, si a Él le place. A algunos de sus siervos Él los prosperó con riquezas materiales, con propiedades, así como Abraham, como David, como Salomón. Y a otros Él los prosperó con pobreza, con humillación, con dolor, pero con gozo, así como Jesús, así como Esteban, así como Pedro, así como Pablo. Todos ellos terminaron triunfantes. La prosperidad de Dios va más allá del bien terrenal y material. La prosperidad de Dios tiene su clímax en el triunfo de Cristo sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás, ahí en la cruz del Calvario y también en su resurrección. Ahí es donde la prosperidad encuentra su punto máximo, la prosperidad de Dios. Jesús fue prosperado cuando bajo la benéfica y la bondadosa mano de Dios llevó su plan de redención y salvación a un feliz término. Consumado es, dijo él en la cruz. Tetelestai, dijo también. Pagado está todo, cumplido está todo. Por eso, hermanos, Jesucristo es nuestra mayor y mejor riqueza. Jesucristo es nuestro tesoro invaluable. Por eso, hermanos, ¿necesitan ustedes reconstruir los muros de sus vidas espirituales?
¿Se han dejado ustedes vencer por sus enemigos, principalmente por el pecado que los ha llevado o los está llevando a la ruina espiritual? Dios es capaz de prosperarlos. Si ustedes se disponen a reconocer su condición y se unen a la obra de restauración del Espíritu Santo en sus vidas. Nosotros podemos estar en 3 grupos de personas. Primero, los que son indiferentes a la triste condición espiritual de sus hermanos. Segundo, los que como Nehemías se ponen en la brecha para ayudar y apoyar a sus hermanos en su restauración. Y tercero, los que están arruinados por causa de su pecado y necesitan ser reconstruidos, restaurados y reformados en sus corazones. Hermano o hermana, no escojas entonces estar en el primer grupo, dentro de los apáticos, dentro de los indiferentes, que no les importan ni sus propias vidas, mucho menos les importan las vidas de los demás. Hay mucha gente así en las iglesias locales. No seas tú una de ellas. Escoge mejor estar en otro grupo. Si realmente eres sincero, o tal vez no es que escojas, sino que te des cuenta en qué grupo puedas estar. Si realmente eres sincero y consideras que tienes la posibilidad de ayudar a otros, entonces escoge ser como Nehemías. Ora a Dios, piensa en alguien allí en tu lugar, piensa en alguien que necesite ayuda espiritual, necesite restauración o incluso ayuda material. Y no dejes pasar esta semana. Ve, visítala y llévale el evangelio. Ve y háblale de la gracia que transforma, de la gracia que salva, de la gracia que cambia y que esa gracia la otorga el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si te has autoexaminado y eres genuino y consideras que estás mal por tú o tus pecados, entonces sé como el pueblo que reconoció su condición, aceptó la ayuda de Nehemías y dijeron: levantémonos y reedifiquemos. Para eso están tus hermanos, para eso está la iglesia, pero debes de reconocer tu condición y debes de levantarte y unirte con otros que quieren ayudarte y entonces ser restaurado, ser reconstruido en tu vida espiritual. Nuestro Dios es Dios de la prosperidad. Él va a prosperar tu camino, ya sea que quieras ayudar a otros o que reconozcas que necesitas la ayuda y la busques. Y hermano, jamás olvides que la base fundamental para que salgas victorioso es por el objeto de tu fe, no la calidad de tu fe, no la magnitud ni la fuerza de tu fe, sino por el objeto de tu fe, porque no es por mucha fe, lo bueno que seas para tener fe, lo que te salva, sino por en quién creíste por lo que fuiste salvo. Y el objeto de tu fe es Jesús. Por su vida perfecta y desde la cruz y la tumba vacía, Él conquistó y nos ha dado la victoria. Por lo tanto, Él ya nos ha prosperado. Tan solo debemos de creer, confesar nuestro pecado y actuar bajo la bondadosa mano de Dios. Y si no has creído en Jesús, tus enemigos y principalmente el pecado te van a destruir en esta vida, pero también te llevarán a la ruina eterna, a la condenación eterna. Por eso, abandona todo estilo de vida de pecado que tienes contra Dios. Deja ya de buscar el bienestar y la prosperidad que este mundo te ofrece. Hay otro tipo de prosperidad y es la que el Evangelio te ofrece. Y esa prosperidad consiste en salvarte de ir al infierno y darte perdón y darte vida eterna. Pero debes de creer en Jesús en fe y en un arrepentimiento genuino de tus pecados. Y eso no es mañana, eso es hoy. Cree en Jesús. Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario para prosperar tu alma y prosperar tu vida espiritual. Y
Aunque Dios te dé o no te dé riquezas en este mundo, si tú tienes a Cristo, tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. Eres el hombre más próspero del mundo. Para finalizar, que el Dios de la prosperidad, que es nuestro Dios y Padre, entonces prospere en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, mientras nosotros le damos gloria a Él, abandonando el pecado y sirviéndole a otros para restaurarlos y para que sus vidas continúen en un proceso de reforma constante. Y todo esto se logra a través de la palabra de Dios, a través de la exposición, a través de ser expuestos al Evangelio y reconocer que necesitamos al Señor, que necesitamos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Que no seamos como muchos que se volvieron indiferentes y apáticos, incluso de su propia condición espiritual y también de la de los demás. Que Dios nos ayude a que, así como Nehemías, nosotros también obremos y actuemos y que vayamos, si estamos en las condiciones, a restaurar a otros o si no, a reconocer nuestra condición, hermanos. Lo necesitamos como creyentes, como personas que profesamos la fe en Cristo, para que entonces Cristo sea exaltado siempre. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendito evangelio. Gracias por esta historia bíblica. Gracias, Señor, por tus siervos, Zorobabel, Esdras, Nehemías y todos los que tú usaste en la antigüedad y dejaste registradas estas historias para nuestro bien, Señor, para nuestras propias vidas espirituales y físicas. Señor, que podamos encontrar descanso solo en la prosperidad que viene de ti, ya sea que nos des cosas o nos las quites o que no nos des nada. Pero Señor, que siempre veamos a Cristo como nuestra mayor riqueza, como nuestra mayor prosperidad. Si lo tenemos a Él, nada de este mundo necesitamos. Padre, gracias. Oramos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los espero el siguiente domingo para seguir estudiando este maravilloso libro de Nehemías, para continuar entonces con nuestra serie Reforma, la constante necesidad del corazón, y que el Señor siga obrando en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual, en nuestras familias, en nuestra ciudad, nuestra nación. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Feliz inicio de semana. El Señor los bendiga. Hasta pronto.